Vamos a ver 3 razones, antes de entrar ahí, si quieren anótenlo aparte, 3 razones por las cuales el hombre no puede poseer nada. Nosotros, no sé, a veces nos pensamos que somos dueños, ¿no? En la semana vino un señor, se paró acá en su carro enfrente y estaba preguntando por una calle. Y le dije, no, pues la calle que estabas buscando es la calle de acá atrás. Y me dice, lo que pasa es que yo compré un terreno y yo me acuerdo que está en esta calle. Y bueno, ahí platicando un poco, resulta que él piensa que es un dueño de uno de los terrenos de aquí de lado. Y le digo, pues, lo que pasa es que ese terreno, cuando mis suegros estaban queriendo ver, empezamos a investigar y no apareció ningún dueño y fuimos al catastro y nadie está pagando ese terreno. No, que ese es mi terreno, es que yo tengo escrituras, pero mis escrituras dicen que es la calle tal, sí, pero esta no es la calle de atrás. Entonces ya está bien espantado el señor, dice, capaz que estoy pagando predial y escrituras de otro terreno y no es el que yo pienso que es. Cuando uno adquiere una propiedad, uno quiere garantizar, ¿no?, que esa propiedad es tuya. ¿Y qué es lo que garantiza que la propiedad es tuya? Pues unas escrituras. A veces compras una propiedad que no tiene escrituras y es un contrato de compraventa. ¿Y qué seguridad te da el contrato de compraventa? Pues no mucha, porque resulta ser también a otra historia que de un terreno que se compró ya en Ezequiel Montes, que se compró con un contrato para venta, que era una separación de un terreno más grande, y ahora resulta que el terreno más grande, los dueños del terreno más grande ya escrituraron todo a su nombre. Entonces ya es un lío legal, porque los papeles a veces no garantizan que algo sea o no sea tuyo. Pero la pregunta es, ¿el terreno, o más bien la escritura, te garantiza que el terreno te pertenece? Y en la realidad es que no, porque a fin de cuentas todo le pertenece a Dios. No sé si sabían ustedes que hace tiempo hace ya algunos años, unos 20 años, empezaron a vender títulos de propiedad de la luna. ¿Podías comprar tu terreno en la luna? Y podías hacerlo, o sea, tú podías comprar un terreno que según eso te pertenecía ya en la luna. Pero resulta ser que ya después empezaron a hacer, no sé, pues, análisis al respecto, y la luna es considerada como el mar. Nadie puede poseer el mar dentro de lo que le corresponde al país, o sea, la placa continental le pertenece al país, pero el mar abierto no le pertenece a nadie. Entonces la luna es considerada así. De modo que aunque vayan y pongan la bandera de un país en la luna no le pertenece a ese país. Es, según las leyes internacionales, como si fuera el espacio, si fuera el mar, no le pertenece a nadie. Lo mismo pasa con Marte y otros lugares. Pero ¿sabes una cosa? A fin de cuentas, el dueño y creador de usted es Dios. Dice el Salmo 24.1, lo vamos a ver, creo que sí está ahí en la lista, Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Por otro lado, esa es la primera razón. ¿Por qué el hombre no puede poseer nada? ¿Por qué? Dios ya lo posee todo. ¿Qué somos aquí en la tierra? ¿Se acuerdan cómo nos describe el Nuevo Testamento a los cristianos? Extranjeros y peregrinos. Un vagabundo no tiene casa. Un extranjero tiene la casa en otro lugar. Un peregrino, ¿sabes qué es el peregrino? Se dirige a su casa. Hay algunos, podemos pensar en un fugitivo huye de su casa. El extranjero tiene la casa en otro lugar. Somos extranjeros, nuestra casa está en otro lugar y somos peregrinos. Estamos en dirección hacia nuestra casa. ¿Dónde está tu propiedad? En el cielo. Así que vamos a entender un poco en cuanto a qué es lo que tenemos aquí. Es el ejemplo de Abraham. Abraham vivía en la tierra que le pertenecía por derecho, la tierra que Dios le prometió, pero él ¿cómo vivía? Como no poseyendo nada, vivía como extranjero y peregrino, en carpas. En segundo lugar, el hombre no tiene control absoluto de nada. Nos gusta tener el control, ¿no? Y tratamos nosotros
en nuestro orgullo de tratar de controlar todo, controlar nuestras finanzas, controlar personas, pero a fin de cuentas el hombre no tiene control de nada. Tendríamos que aprender a decir, como dijo Job, en un momento Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en tercer lugar, el hombre no puede crear nada. Dice una historia de esos cuentos que para ilustrar que se inventan, que vinieron un grupo de científicos y hasta parece real, ¿no? Porque los científicos ya dicen no tenemos necesidad de Dios. Y cuenta que la historia que se juntaron los científicos y dijeron, bueno, vamos a sacar una cita con Dios para ir a decirle, Dios, ya no te necesitamos. Y ahí viene todo el grupo de científicos con Dios y le dicen, Dios, ya solucionamos todas las explicaciones del universo, ya no te necesitamos, ya encontramos cómo se creó todo, entonces nosotros podemos incluso crear vida. Y Dios le dice, ¿no? Ahí en la historia, a ver, hagan un ser humano. Entonces vienen los científicos y agarran lodo y empiezan a formar el lodo y Dios le dice, no, crea tu propio lodo. Pues esa es la historia. No podemos crear nada. El ser humano no ha podido crear vida. Dicen, es que los científicos han creado nuevos virus y bacterias súper fuertes y no las han creado. Han manipulado lo que ya está creado. Pero no han creado de cero nada, no pueden crear ni siquiera algo tan sencillo como un virus. Un virus ni siquiera está vivo, no es considerado un ser vivo. No tiene capacidad autónoma de alimentarse, de reproducirse. No, el virus es la pura información genética que llega y se mete en una célula y modifica a la célula. Y ¿sabes? La computadora más avanzada del mundo es muy sencilla comparada con un simple virus. El virus es más complicado que el avance científico más increíble del hombre. Y bueno, esas son las tres razones por las cuales el hombre no puede poseer nada. No puede crear nada, no tiene control absoluto de nada y Dios ya es dueño de todo. ¿Puedes tú ser dueño de algo que otro es dueño? No, le pertenece a Dios. Entonces, tu terreno, tu casa, tu coche, les pertenecen a Dios. El hombre piensa que es dueño por su orgullo. Piensa que es dueño por su pecado, porque rechaza la soberanía de Dios y porque rechaza la mayordomía que tenemos. De eso se trata este estudio, entender la mayordomía y qué significa ser mayordomo. Entonces ahora sí vamos a entrar ahí al estudio. No sé si me puedes duplicar la pantalla para ver el tiempo acá, porfa. Acá voy a ocupar ayuda yo de ustedes, porque no soy muy creativo yo para empezar, para los que usan crucigramas y toda la cosa. Vamos a entrar aquí, dice, bueno, propósito de este estudio, el que vamos a ver hoy, la base bíblica de la mayordomía. Dice, reconocer qué es la mayordomía y el derecho que Dios tiene de reclamar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ya ni siquiera estamos hablando de un derecho, estamos hablando de... Estamos hablando de que Dios es el dueño. No es que nosotros tengamos el derecho o que Dios esté reclamando su derecho. Dios es el dueño. Oye, le apagué y sí la vamos a ocupar. No, entonces no me la duplique, sí. Sí, tienes razón. Entonces, sí, lo vamos a ocupar porque son muchos versículos y yo sé que luego podemos repartirlos, pero quisiera que los veamos todos. Entonces sí vamos a usar el cañón. Otra vez ponen ampliar. Se me olvida eso. Mejor a la antigüita uso el reloj. Es que luego pone el cronómetro aquí y ayuda. La introducción dice aquí, ¿qué es la mayordomía? Por lo general pensamos que en este tema, por lo general al pensar en este tema pensamos en el diezmo. Entonces, ¿qué es la mayordomía? Aprender a dar diezmo. Y no se trata de eso. Tenemos que darnos cuenta de que la mayordomía no es tan pequeña, pero incluye todo lo que somos y tenemos. Debemos empezar con lo que la Biblia nos enseña acerca de la mayordomía y los principios bíblicos relacionados con este concepto.
Para entender este concepto de la mayordomía, pensemos en un mayordomo. Yo me acuerdo cuando yo era niño pensaba, y a veces pensamos así, no, el mayordomo es el sirviente de una casa rica. Pero realmente no, o sea, me llamaba la atención cómo mi papá le llamaba mayordomo al capataz de mi rancho. Lo presentaba como el mayordomo. Y este hombre, ¿qué hacía? Se encargaba absolutamente de todo lo del rancho. Él era el que veía el ganado, el que veía las cosechas, y lo presentaba como el mayordomo. Así que, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es el que se hace cargo de los bienes de otra persona. ¿Recuerdas esa historia donde Dios llama a un mayordomo y le dice, da cuenta de tu mayordomía? Era un mayordomo malo y había sido astuto. Pero ¿qué hacía el mayordomo? Él tenía a su cargo los bienes ¿de quién? De su señor, de su amo. Era suyo, él podía disponer de ello, no era suyo. Sí podía él de pronto designar o administrar esos bienes. Por ejemplo, él usó astucia, ¿se acuerdan de la historia bíblica? Cuando él empieza a modificar las deudas para obtener el favor de la gente. Él tenía control y poder sobre esas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Él no era el dueño. Así que vamos a pensar en una característica por cada letra de la palabra que describe lo que es un mayordomo. Y aquí ocupo ayuda. Algunas letras se repiten. ¿Qué pondrías en la M? Una característica de un mayordomo. Manso. Ok. Tenemos dos M's, así que ocupamos dos. Tenemos ahí manso. ¿Podrían pensar en alguna otra para la otra M o más? Mira por los bienes, aunque es bueno, otra M. Mediador podría ser. Exactamente. Yo le puse moderado también, porque no podemos despilfarrar los bienes del Señor. Tenemos una A. Atento. Ok, atento en cuidar. ¿Alguna otra palabra? Administrador. Yo de hecho puse administrador. Amor a su Señor. Muy bien. Esa me costó. Todavía la tengo en blanca. No sé. ¿Alguna idea? Ya no busca. Yo buscaba así como con una palabra, pero alguna dice, alguien me dijo, yo no poseo nada, pero no sé, como una palabra no se me ocurrió ninguna, a lo mejor es así. No sé si tienen alguna idea. Una característica de un mayordomo que empiece con Y. No somos buenos para el Scribble, ¿no? Ya no busca lo suyo, decían. Yo no poseo nada. No vamos a dejarlo ahí. La O está sencilla, tenemos 3 O's. Obediente, organizador. Yo le puse ordenado, ahí tenemos 3. ¿Algo más? Pero honrado sería con H. Le ponemos la H antes del O, total, si le ponemos una H en medio de mayordomo no se nota. Mayordomo. ¿Alguna otra con O? R. Ese es fácil. Responsable. Lleva registro, registrador. ¿Algo más? La D. Da. Diligente. Yo le puse dedicado. Y ahí llenamos todo, ¿no? ¿Ya lo tenemos completo? ¿O nos faltó alguna? Bueno, eso es para darnos una idea de lo que es el mayordomo y sus características. Y ver si tenemos esas características, ¿no? El mayordomo es uno que administra o que cuida las cosas que le pertenecen a otro. De esta definición podemos ver algunas características. Por ejemplo, en primer lugar, lo que administra no es suyo, le pertenece al patrón. En este caso, el mayordomo del rancho de mi papá, él iba y cuidaba el ganado como si fuera suyo,
cuidaba las cosechas, entraba en las cosechas y veía si había alguna plaga, los hormigueros, ponerles veneno, si empezaba a crecer. Yo me acuerdo cuando era niño que me metía con mi papá al maíz y había una hierba muy parecida al maíz, algo así como el trigo y la cizaña, pero en este caso es el maíz y el Johnson. No sé si alguna vez he escuchado del Johnson, ¿verdad? No, a lo mejor no nos suena mucho, pero este triste Johnson se parece un montón al maíz y lo que hace es ahoga al maíz. Y mi papá me decía, corta todas las hierbas, pero si ves alguna que se parece al Johnson, no lo cortes. Y una vez llegué, lo vi yo un montón ahí de hierbas y parecían pasto, y pues les di machete, yo con mi cazanguita, me hicieron un machete chiquito, machete curvo, chiquitito, y yo pues qué bonito es cortar el maíz, lo corté bien, y ya llegué bien bonito, mira papá, encontré Johnson, ¿no? Casi me cortan la cabeza a mí ahí, eso era maíz. Entonces el mayordomo cuida esas cosas y tiene que ser responsable para no fallarle a su amo. En segundo lugar, tiene que ser responsable de lo mismo. Tercero, devuelve al patrón las ganancias. ¿Por qué? Porque no es suyo. Está procurando el mayordomo el bien del patrón, porque el bien del patrón es el bien suyo. Así que el mayordomo trata de ¿qué? De que los bienes del patrón produzcan ganancia. Ahora, si empezamos a ver nosotros esto, ¿estoy yo realmente procurando que los bienes de mi amo y Señor, los bienes de Dios, tengan ganancias? Porque Él me ha dado muchas cosas y creo que me pertenecen a mí y me adueño de ellos. Así que el último punto aquí que mencionas es que el mayordomo se preocupa primero por el interés del patrón, antes que por el interés propio. Y por lo regular, si nos damos cuenta, nosotros ¿qué hacemos con nuestros bienes? Primero, mis necesidades. Primero, lo que yo quiero. Y al último, dejo lo de Dios. Y quiero ser claro en esto, no nos estamos refiriendo solamente a la ofrenda, porque a veces pensamos, no, es que sí tengo que dar mi ofrenda y primero me gasto mi dinero en lo mío y luego en las cosas de Dios. No nos referimos solamente, el tema de la ofrenda es un punto, pero nos referimos a muchas más cosas. Por ejemplo, tu tiempo. ¿A quién le pertenece el tiempo? Es de Dios. Y tu tiempo tienes que utilizarlo para Dios. Usamos nuestro tiempo y gastamos nuestra vida en ocuparnos en nuestras necesidades. Pero ¿sabes que necesitas tú dedicar tu tiempo para las cosas de Dios? ¿Cómo? Hay una lección particular que veremos del tiempo. Predicando, ocupándome, leyendo la Biblia, ocupándome de las cosas que son de Dios. Vamos a ver eso en una lección en particular. Veamos hoy el tema que nos toca y es la base bíblica de la mayordomía. El cristiano es un mayordomo, un administrador de lo que Dios le ha dado. Primera de Corintios 4:1. A ver si lo podemos proyectar y vamos a estar viendo esos pasajes. Dice así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eres un servidor de Cristo. ¿Qué significa servidor ahí? La palabra servidor es un esclavo, un siervo. Pero la palabra siervo es un esclavo. Es la palabra doulos ahí, esclavo. Un esclavo que no es dueño. ¿A quién le pertenece el esclavo? A su amo. Tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores no solamente del dinero, no solamente del tiempo. Aquí está hablando de los misterios de Dios. Estamos hablando de que somos administradores del Evangelio. Somos administradores de llevar la palabra, de ese tesoro que tenemos, como dice Pablo, en vasos de barro. Y también tenemos que ser buenos administradores de ese tesoro. Porque este tesoro, ¿cuándo me lo voy a acabar? Jamás. Este tesoro, el precio que Cristo pagó por este tesoro de nuestra salvación, de la palabra de Dios, de los misterios que se encuentran aquí, de sus verdades,
son para ser compartidos. Y tú eres su administrador. ¿Qué pensarías de alguien que tiene un tesoro inagotable que alcanza a toda la humanidad y no lo comparte? Imagínate tú que estás en un país, en una ciudad que están muriendo de sed y tú tienes todos los pozos de agua de ese lugar, unos pozos inagotables, fuentes que saltan para vida eterna. ¿Y qué pensarías de alguien que no los comparte? Hoy el mundo está muriendo de sed espiritual y en tu corazón tienes una fuente que salta para vida eterna, que sacia esa sed. Eres administrador y se te pedirá cuentas de cómo lo administraste. Así entonces que dice aquí el apunte: por tanto, las cosas que Dios le ha confiado no son suyas, sino las posesiones de un patrón. En primer lugar, Dios es dueño de todo. Y vamos a estudiar cómo Dios es dueño de todo. En primer lugar, por un derecho de creación. Él es el derecho de creador. ¿Quién creó todo? Dios. Nota la enseñanza en los siguientes versículos. Por ejemplo, Colosenses 1:16. Completamos ahí la línea. Dice aquí: todo fue creado por medio de Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos, dominios, principados, potestades. O sea, es que estamos hablando de todo poder, de toda autoridad. Específicamente aquí aún hablando de poderes, dominios espirituales, ángeles y aún demonios. Todo fue creado por Dios y para Dios. Pero a veces le quitamos a Dios lo que le pertenece. ¿Sabes quién fue el primero que quiso hacer eso? Satanás. Satanás le quiso quitar a Dios su gloria y tomarla para sí. Y sabes, cuando nosotros estamos haciendo eso mismo, estamos siguiendo el mismo camino de Satanás. Quitarle a Dios lo que le pertenece, quitarle la gloria a Dios, quitarle la honra a Dios y apropiárnosla. En segundo lugar, vemos Hechos 17:28. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Así que somos de Él. Tercer versículo, ¿sí lo completaron? Pasamos al siguiente. Romanos 11:36. Y esto lo vamos a ver de nuevo más adelante. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjate cuántas veces se repite ahí la palabra Él. Y subraya estas palabras, si te gusta marcar en tu Biblia. De, por, para. De Él. Significa que Él es el dueño. Segundo, por Él. Significa que Él es el creador. Y para Él significa que las cosas que tenemos se las tenemos que entregar. Así que entendemos aquí las tres cosas: de Él, dueño; por Él, creador; para Él, honra suya. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y sabes, el siguiente versículo es el que vamos a estudiar un poquito más adelante, que tiene que ver, por esta razón, entrega a Dios lo que a Él le pertenece. Y hablamos particularmente de tu cuerpo, de tu vida. Pero vamos a seguir avanzando, porque dice el 1 Corintios 15:28, que también tenemos que llenar aquí, dice: porque luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí se repite constantemente la palabra todo. Todas las cosas que le estén sujetas a Cristo. Así que todo es suyo. Todo le pertenece a Dios.
Y dice primera de Timoteo 6:17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí en el apunte aparece con puntos sustantivos, dice, podríamos mencionar así: a los ricos de este siglo, ¿cómo está? Dice, perdón, en el apunte, dice que pongan su esperanza, y podemos saltar esa parte, ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Él es nuestro tesoro. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento hubo una tribu a la cual no se le dio ningún tipo de propiedad, no se le dieron terrenos, se le dieron nada más unas ciudades porque en algún lugar tenían que vivir, pero no tenían bienes materiales. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes. Y constantemente Dios les decía a ellos que ellos tenían una heredad mejor. ¿Y te acuerdas cómo lo describía? Yo soy su heredad. A los sacerdotes y levitas, yo soy su heredad. ¿Y sabes qué somos para Dios? Somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Y como tal, ¿cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu propiedad? Que tu propiedad sea Dios. A nosotros nos da gusto, ¿no? Tener un carro nuevo, qué emoción, tener una propiedad y decir esto es mío. Pero ¿sabes de quién puede decir que es mío? Dios es mío. Cristo es mío y yo soy de Él. Nos poseemos, nos pertenecemos mutuamente. Dios es mío y yo soy suyo. Hay un canto que dice, mío también es Él. ¿Se acuerdan de ese canto? No sé si lo hemos cantado acá. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Así que eso es lo que Él es para nosotros. Dice aquí el apunte de estos versículos, y tengo unos cuantos más para agregar, nada más para mencionarlos así rápido, si quieren anotarlos ahí. Aprendemos que Dios es dueño de todo y no nosotros mismos. Veamos, por ejemplo, el Salmo 24:1, que lo mencioné hace un ratito. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si todo es de Dios, ¿qué le pertenece a las naciones? Ahí tenemos algunos países que hasta quieren construir su barda para que no se metan a su tierra. Las naciones finalmente reclaman su propiedad, pero todas las naciones son de Dios. El mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él los creó. Por derecho de creación le pertenece a Dios todo. Job 41:11. Fíjate este versículo. ¿Quién me ha dado? Está hablando Dios aquí con Job. Y Dios le dice a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Quién me prestó? ¿A quién le debo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. ¿Qué te pertenece a ti? ¿A mí? Nada. Ageo 2:8. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En este pasaje, el profeta Ageo predica en un momento donde estaba el pueblo de Israel avergonzado por la situación en que estaban pasando. En ese momento histórico es cuando Israel habían regresado del cautiverio después de haber estado 70 años en Babilonia. Hacía 70 años ellos vivían en Jerusalén. Jerusalén estaba amurallada, estaba ahí el templo que había construido el rey Salomón, un templo grandioso, bañado en oro, por dentro, todo de oro. Había mucho, dice que la Biblia, que en tiempos de Salomón la plata no valía. Había tanta plata que no tenía valor. Y el cobre, ni se diga, el cobre, si tú lees la historia de Salomón, el cobre ni lo pesaban. Les daba flojera pesar el cobre. La plata la pesaban, pero no tenía valor. Y el oro abundaba. Cuando regresan, después de 70 años de cautiverio, regresan y empiezan a construir el templo.
Los más ancianos, ya había algunos ahí de 80 años que recordaban ese gran templo de Salomón y venían y veían el templo que habían construido, que había construido Esdras, y lloraban. Lloraban acordándose, aquel fue un templo, esto es basura. Y pensaban que no valía ese templo, lloraban. ¿Por qué? Porque menospreciaban ese templo. Entonces Dios manda a Ageo a decirles, o sea, no era el oro, no era la plata lo que le daba valor, es la presencia de Dios. Y finalmente dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es esto? O sea, mucho más valioso lo que Dios es que el oro y la plata. Así que, en primer lugar, entonces Dios es dueño de todo. ¿Por qué? Por derecho de creador. Él creó y por lo tanto le pertenece. En segundo lugar, por derecho de redentor. Vamos a leer Éxodo 13 desde el 11 hasta el 16. A ver si lo ponemos ahí. Vamos a ir pasando. Dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, vamos pasándole porfa, estoy leyendo ahí de la pantalla, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová le hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces aquí recordemos un poco esto. ¿Qué le pertenecía en esta historia que leemos, según la historia de Israel? ¿Qué le pertenecía a Jehová? Aquí vemos que le pertenecía todo primogénito. Todo primogénito, todo primer nacido le pertenecía a Dios. Por lo tanto, tenían que sacrificar a los primogénitos para Dios. Pero obviamente no iban a sacrificar a los primogénitos de los hijos. Entonces, ¿qué hacían con los hijos? ¿Cómo? Si yo tenía mi primogénito, ¿yo tengo que sacrificar a Aliel? No, entonces, ¿qué hacía si yo era judío? Llevaba un cordero para sacrificarlo en lugar de el primogénito que tenía que morir. Esto es pagar el precio o redimir al hijo. Redimías, es decir, pagabas el precio para que no muriera tu hijo. Ahora, la pregunta que está aquí, ¿quién le debe más? ¿El que Dios redimió de Egipto o el que Dios redimió de sus pecados? Si el judío redimido de Egipto tenía que pagar el precio de su salvación con un cordero, no sé si te das cuenta de qué me redimió a mí. ¿A mí me redimió de Egipto? ¿Me salvó a mí de que me muriera yo en manos del ángel de la muerte en Egipto? ¿De qué me salvó a mí? Me salvó de mis pecados. ¿Y a dónde iba yo? Al infierno. Yo no estaba en Egipto, mi destino era el infierno. Entonces, yo merecía la muerte, la paga del pecado es muerte, eso era lo que yo gané. Y Dios me redimió con un cordero. ¿Cuál es ese cordero? Cristo, el cordero de Dios que quitó el pecado. Cristo vino como cordero a morir en mi lugar porque yo merecía la muerte, fui redimido por Él, pagó el precio por mí. Le pertenezco a Dios porque Él me creó, pero le pertenezco a Dios porque además de que Él me creó, me redimió, pagó el precio para rescatarme.
La palabra redención es muy profunda, podríamos analizarla con detalle, no nos tenemos el tiempo ahora, pero habla de cómo Él me compró, siendo que yo le pertenezco a Él por creación, yo me perdí. Y Él vino y me buscó, me encontró en un mercado de esclavos, yo merecía la muerte y Él vino y dijo, pago por Él. Y me compró. Hay una historia que ya la he contado, ya la conocen ustedes, la historia del niño que tenía un barquito. Y bueno, él había hecho con su papá de madera, habían tallado con mucho cuidado, con mucho cariño él y su papá, un barquito de madera. Le pusieron las velas, los hilitos. Cuando lo terminaron, pues fueron a probarlo al río. Y llegaron y lo colocaron ahí en el río. Y cuenta la historia que llegó un momento donde la corriente fue tan fuerte que el río arrastró el barquito y el niño trató de alcanzar el barquito y no pudo alcanzarlo. Y lo perdió, lo creyó perdido para siempre. Pasó el tiempo, que en una visita del niño y su papá al pueblo, encontró el niño el barquito en el aparador de una tienda de antigüedades. El niño entra a la tienda y dice, ese barquito es mío. Y el dueño del local le dice, no, yo se lo compré a unas personas. Si tú lo quieres, este es el precio. Entonces el niño fue a su casa, rompió la alcancía, sacó todo lo que había ahorrado durante mucho tiempo y viene con el dinero y compró el barquito. Y dicen que el niño sale muy contento diciendo, este barquito es 2 veces mío. Es mío porque yo lo hice y es mío porque yo lo compré. Tú le perteneces a Dios, ¿por qué? Porque Él te hizo. Pero ¿sabes qué? Él te compró. Y aún podría quedar una tercera más. Porque un esclavo que era comprado llegaba a un año donde era puesto en libertad. Y el esclavo podría irse a su casa. El año de jubileo, el año de libertad. Pero había ciertos esclavos que habían sido muy bien tratados por su amo, que amaban a su amo, y entonces él tomaba una decisión. Yo quiero servir a mi amo. ¿Y qué hacía ese esclavo? Ponían su oreja le horadaban la oreja, le hacían una marca en la oreja, y en ese momento el esclavo se transformaba en un esclavo de amor. Era el esclavo que por amor se entregaba a Dios. Así que le perteneces a Dios, uno, por creación, segundo, por redención. Pero Dios desea que aún cuando Dios te redimió, ¿sabes qué hizo Dios? Te dejó libre, te dio libertad. Pero dice, no uses esa libertad como ocasión para la carne, sino ven y entrégate. Trae tu vida, trae tu cuerpo, le pertenece a Dios, ya es suyo. Pero Él te dio libertad para que tú decidas. Él no te va a arrebatar tus cosas. No va a venir y te va a vaciar las cuentas del banco diciendo, me debes el diezmo. No va a venir y te va a quitar tu tiempo y te va a encarcelar diciendo, no has hecho tu devocional hace un mes, así que encerrado aquí hasta que hagas tu devocional. No lo va a hacer porque te dio libertad. Él quiere que tú como administrador le des, porque Él te dio libertad. ¿Qué le debemos entonces a Dios? Todo. Vamos a leer aquí el Salmo 50. Andamos de tiempo cortito, pero vamos a avanzar bien. Salmo 50 del 9 al 12. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. No te va a venir y te va a quitar, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita tus cosas, Dios no necesita tu ofrenda, Dios no necesita limosnas de tu parte. Cuando salgas y veas un pajarito, date cuenta, Dios lo conoce, sabe quién es. Dios sabe y conoce cada cosa que hay en el mundo. Si Dios necesitara algo, no te lo pediría a ti. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él.
Muchos creen, dice aquí, que la mayordomía consiste en dar su diezmo u ofrendita al Señor. O como venimos, muchos de una cultura católica, estamos acostumbrados quizás al tema de la limosna. Pero Dios no es un limosnero. A Dios le pertenece todo. No es esto lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña cuánto le pertenece a Dios. ¿Cuánto le debemos entonces? Todo. Tenemos que darnos cuenta de esta verdad. La mayordomía no es lo que hacemos para Dios como una, ¿qué dice? Partecita, dice, porque es una partita, está raro, no lo entiendo. Una parte pequeña, una partecita de nuestras posesiones. La mayordomía bíblica es lo que somos. Entonces quiero yo que tú entiendas que lo que vives y lo que haces en cada momento, mujeres, ¿vas a cocinar? Sé buena mayordoma. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Dios. Lo que pones en tu mesa para tus hijos, para tu esposo, eso le pertenece a Dios. Hazlo con eso en mente. Lo que haces, tu trabajo, sales a trabajar, tu trabajo le pertenece a Dios. Honra a Dios con lo que haces. Somos administradores de Dios, de las cosas de Dios, y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y por último dice aquí, debemos preocuparnos primero por el beneficio de nuestro patrón. Romanos 11, 36 hasta el 12, 12. El 11, 36, ya lo habíamos leído, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Pero el siguiente versículo continúa con esta idea, dado que todo es de Él, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo le pertenece a Dios, por tanto, entrégale. ¿Y qué es lo más importante que le tienes que entregar? Tu cuerpo. Él pagó, a veces pensamos, Cristo pagó por mi alma va a ir al cielo, haga lo que yo haga, mi alma va a ir al cielo, piensa alguno. No, Cristo no solo pagó por tu alma, pagó por tu cuerpo, y lo quiere. Lo que haces con tu cuerpo, lo quiere, es para Él. Hónralo con tu cuerpo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer según tenemos para rellenar aquí? Pablo dice que todo es... Pablo dice que Dios es dueño de todo, y por lo tanto le debemos, o lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, le debemos todo. Primero de Timoteo 6, lo habíamos leído hace un momento, vamos a leer aquí para completar esta línea. Primero de Timoteo 6, 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Más bien, pon tu esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. De eso se trata entonces. Mayordomía se trata de saber administrar riquezas, de ser ricos en verdad, porque a veces somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, como le decía Dios a la iglesia de, si no me equivoco, fue la de la Odisea, pensando que eran ricos, y somos miserables a los ojos de Dios. Verdaderas riquezas, atesorándolas en el cielo. Los filipenses habían sacrificado sus bienes para hacer la obra del Señor. Por eso, ¿qué dice? Que Dios va. Filipenses, me estoy saltando, perdón. Sí, me salté Mateo, perdónenme. Estábamos en Timoteo. Todo lo que viene de Dios, y por tanto no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas, sino en el que es dueño de todo. Ahora sí, bueno, falta Mateo y vemos ahorita lo de Filipenses. Mateo 6, 25 al 33, dice, Dios sabe nuestras necesidades y nos da lo que necesitamos. Por eso debemos buscar su voluntad y dejar las necesidades con Él, que lo tiene todo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho con que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles está hablando a aquellos que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades, os serán añadidas. Hay gente que deja de venir a la iglesia por trabajo. Hay gente que deja de venir a la iglesia ¿por qué? Porque quieren usar el tiempo para algo personal. Pero ¿sabes qué? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá las cosas que necesitan. Y bueno, tenemos que ir avanzando. Dice Filipenses 4, 18, 19, dice los filipenses habían sacrificado de sus bienes para hacer la obra del Señor. Por eso Dios les suplirá. Dice aquí, pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, ese es el hombre que llevó una ofrenda de parte de los filipenses a Pablo, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por causa de que ustedes dieron esa ofrenda, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hace. Dios nos ha dado todo. Nuestra parte es administrar fielmente lo que Dios nos ha encomendado. Ser administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a estudiar administración de hogar, administración de finanzas, administración de tiempo, administración de la vida. Somos responsables ante Dios por el uso de lo que Dios nos ha confiado. Hay dos parábolas, no las vamos a leer hoy, no vamos a tener el tiempo para verlo, y lo vamos a estudiar más adelante, que hablan directamente de nuestra responsabilidad como mayordomos. La parábola de las minas y la parábola de los talentos, ¿te acuerdas? Esa parábola donde Dios le da a sus siervos una cantidad de monedas. ¿Para qué? Para que las hagan producir. Dios te ha dado a ti esa cantidad, una cantidad de valores, de bienes materiales y de bienes espirituales, de tiempo. Tú tienes el mismo tiempo que el presidente de México, que el presidente de Estados Unidos. Tienen las mismas 24 horas, pero hay que saber administrarlas. Estas parábolas nos enseñan que Dios nos ha dado mucho y quiere que lo administremos bien y le presentemos a Él la ganancia que le corresponde. Los que no manejan bien las cosas suyas tendrán que darle cuenta. Un día escucharás la voz que dice, ven, rinde cuentas de tu mayordomía. Al final voy a poner una canción ahí nomás para que la escuchen y presten atención a eso del llamado a cuentas de parte de Dios. Un resumen nada más, y ya las preguntas, la idea es que ustedes las hagan de tarea. Muchos se han acostumbrado a pensar que el dar el diezmo al Señor ya no le deben más. Ya le pagué a alguien para que haga la obra. Ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué me corresponde como cristiano? Venir y dar el diezmo. Como que si yo pagara una deuda económica con Dios. Le pago su parte porque Él me redimió. No se trata de eso. Dice, por lo demás que les queda es para ellos. La Biblia nos enseña que todo le pertenece a Él y que nosotros somos sus administradores o mayordomos. Por lo tanto, lo que somos y todo lo que tenemos es de Él y tenemos que darle un informe acerca de su uso.
Tenemos que utilizar todo para la ganancia del Señor y no para nosotros. Es claro, como vimos, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que vamos a tener que darle cuentas a Dios. Oye, ¿qué hiciste con ese tiempo? No, pues me fui al cine. ¿Es válido? ¿Es válido? Sí, sí es válido. ¿Por qué? Porque Dios te dio también para que lo disfrutes. Pero tienes que ser un buen administrador, no te la puedes vivir en el cine. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. Con los bienes, con tu tiempo, con cada cosa, eres administrador. Así que de eso se trata este estudio que estamos comenzando hoy, ser buenos administradores de Dios. Vamos a terminar orando y escuchan la canción después, ¿sale? Mi Dios, gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, mi Dios. Porque tú, Señor, nos has dado todo lo que tenemos. Y de hecho tú, Señor, te has dado completamente por nosotros. En Cristo te entregaste completamente. Por ello, Señor, podemos venir y entregarte todo lo que tenemos y lo que somos a ti, porque tú eres digno. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén.